voy a hacer algo que es súper importante para iniciar, darles la bienvenida a todos y a todas, agradecer de verdad, súper sinceramente que estemos acá, y les voy a compartir esto, que es importante compartirlo, y que es los nombres, tal como decíamos ayer, en versión Los Simpson, de todos ustedes que han estado, que han hecho aportes, ya sea porque son de la membresía, ya sea porque hicieron un aporte por una vez, o yo sea que son los que más amamos en este rato, los que están aportando de manera permanente a la encuesta. Pero el hecho concreto es que con todos los aportes que hubo en esta primera oportunidad de encuesta mensual, llegamos, saqué la cuenta hace poquito, a un 85% del costo total de la encuesta, que está bien. El otro 15% lo financiaremos Mayol y Quiroga a razón de un 7,5 y un 7,5, ¿ah? Cosa que nos parece bien, entendiendo que sin ninguna duda vamos a llegar ya al 100% el próximo mes, y ojalá que es lo que queremos en los próximos 2 o 3 meses, que ojalá muchos se puedan ir entusiasmando, por supuesto, en la medida que sus presupuestos lo permitan, a la suscripción permanente a la encuesta, para estar tranqui, tranqui, y todos los meses hacer nuestra encuesta y todo. Y entonces ahí están los nombres, ahí hay más nombres, ¿ah? Es una segunda laminita con más nombres, ahí hay una tercera nombre, muchas gracias a todos los que están ahí, muchos están presentes acá, perfecto, maravilloso, y una cuarta. ¿Ah? Así que todos esos que están ahí son parte de que esto se mantenga, y ustedes bien saben que de verdad, más allá de cualquier cosa, más allá incluso el financiamiento, nos pone infinitamente orgullosos y nos encanta que la encuesta de la Cosa Nostra sea una encuesta que es financiada 100% por una comunidad. O sea, esa weá es así como, ay, ¿ah? O sea, Oye, dicen que ¿qué? dicen que había una Hermosilla. ¿En serio? Sí, Puede ser, puede ser. Ay, nosotros ni nos fijamos, va entrando, no. Y además, si está, le pedimos que ponga más ese nomás. argumento ya lo usaron varios, ¿te acordáis? ¿De qué? Cuando llegaban financiamientos así de Ah, sí. familias. No, pues nosotros no le miramos el No, no carnet a le nadie, miramos, ¿no? no le miramos la patente al auto, no, jamás, jamás, jamás. Dicho eso, don Alberto Mayol, todo suyo. Perfecto. Vamos a la presentación. Entonces, un segundito. Ah, por eso esto está así. Ahí sí. Ok. No, esta no es. Habría otra. Genial. Supuestamente había cerrado todas las demás, porque estas cosas pasan siempre, pero no era verdad. Entonces, aquí estamos. Ahí Ok. sí. Ah, y es la número 15. Yo había perdido el La número. número 15, sí. Muy bien. Sí. Número 15. Y ahora nos vamos a ir así a gran velocidad. A Juegue. todo dar. 610 casos, 10 casos más de lo habitual. Entre el 24 y el 5 de mayo, siempre lo insistimos, sin ponernos colorados ni nada, es una encuesta no probabilística, como en realidad son el 95% de las encuestas, pero no lo dicen, basada en cuotas sociodemográficas tradicionales. Entrevistas son online, aplicadas a este panel, a una muestra del panel nacional, y un cuestionario de duración aproximada de 10 minutos es el que opera. Siempre hemos estado midiendo últimamente el tema de los presidentes. En este caso particular era perentorio y necesario porque habíamos tenido un verano de martirilogio y santidad de un presidente, expresidente que había fallecido, y queríamos saber cómo se había movido el escenario al respecto. Y tenemos entonces que se produjo la siguiente situación. Sebastián Piñera empató luego de este evento, pero en su primer gobierno, ¿ah? No en su segundo gobierno. Hagamos la salvedad. Empató el primer lugar con Patricio Elwin, eh, muy cerquita de Michelle Bachelet, uno, y muy cerquita de Eduardo Frei Montalva.
que son los otros que están ahí en esa zona promedio, ¿no? Así que para tengamos claro el escenario con una un buen desempeño en las notas más altas, con la nota 7 con 12%, que es el más alto del sistema. Así que es interesante, pero a mi juicio lo más interesante es lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta progresión, aparte de progresión dramática, es muy interesante. Fíjense lo siguiente. Sebastián Piñera, octubre del 2020, 3,5 y 2,2. 3,5 y 2,2. ¿Ok? Eh, Estamos hablando de todavía clima de estallido, evidentemente. Todavía estamos en clima de estallido. De hecho, Bastante fuerte, plebiscito de entrada. plebiscito de entrada, exactamente. Siguiente momento que vamos a poner aquí, abril del 2022, donde ya ahí ya marca un 4,7, igual que ahora, y un 3,8 y ahora un 4. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, si uno hubiese dicho efectivamente hubo acceso a la santidad, debería haber roto marca propia. O sea, un momento de santidad, un momento de santidad. O sea, tú rompiste la estructura política. En este caso lo que pasó con él es que él subió dentro de la estructura política a su mejor desempeño, pero está lejos de ser un escenario de santificación real. Así que subió, sí, pero todo dentro de los marcos normales, habituales. ¿Ok? Los valores de la sociedad siempre los estamos siguiendo. Eh, Estamos en un escenario, diríamos, me recuerda mucho las primeras veces que me di. ¿Ya? Por ejemplo, este resultado, igualdad 30, orden 28, progreso 25, libertad 18. La primera vez que yo lo apliqué esto de haber sido el 2004, 2003, 2004. Y, la primera vez que lo apliqué, ganaba orden, pero casi igual que esto. Era como 29 orden y 27 igualdad. Y después progreso y libertad, efectivamente, se movían así, muy parecido, muy, muy parecido. Entonces, estamos en ese escenario, con la igualdad triunfando, pero con un triunfo, la época a propósito de las épocas pasadas, la época del octubre del 2020, igualdad en esas mediciones marcaba sobre 50. Ahora, eso no era normal, no era normal, nunca fue normal, ¿ok? Para que no pasarse películas tampoco. Pero esto sí lo he visto pocas veces, lo he visto. Llegó a estar exactamente al revés alguna vez, alguna vez. ¿Se llega a ser rico fundamentalmente como resultado de alguna clase de abuso? ¿O se llega a ser rico fundamentalmente como resultado del mérito? Mérito 62%. Además, no sabe, no responde 7%, ¿ya? Que son de los arrepentidos, porque el otro está en 31. La idea de abuso está en 31. Imagínense la vejez del abuso, que en su momento fue amo y señor del sistema. Si uno no decía abuso, no decía nada. Bueno, ahí está el abuso, marcando menos de un tercio y sufriendo eh, una buena barraca, ¿ah? Fuerte. Eh, Miren la preguntita, ¿ah? ¿Y usted cree que se podría producir un golpe de Estado en Chile? Ah, 66% es muy improbable. Poco probable, pero si ocurre no va a ser antes de 10 años más, 9%. Poco probable, pero quizás en unos 5 años, 6%. Es muy probable, pero faltan unos 10 años aproximadamente. Es muy probable que haya un golpe de Estado en 5 años o menos, 16%.
Ahí estamos, en 5 años o menos, 16%. Esto se distribuye políticamente sin mucha diferencia. O sea, eh, en el muy improbable sí hay diferencias, ¿ya? Eh, y en el golpe, en el muy probable, la primaria los que participan en la primaria de derecha, nosotros clasificamos aquí a la gente según la primaria que eligen, no si son de derecha, de centro, de izquierda, sino que por qué primaria usted quiso votar, dónde está el candidato de su primaria. Eso nos permite ordenar el sistema, a propósito de estrategias para llegar a un rendimiento. Pero aquí tenemos una cosa fuerte, 24%. Miedo, deseo, ustedes me dirán. Eh, en menos de 5 años, en menos de 5 años, un cuarto de la muestra de los votantes de la primaria más grande, además, ¿ya? Pero igual un 55% ahí se sostiene que no, que es muy improbable. Eh, Así que para tenerlo en consideración, los que menos consideran que es probable son los que están entre 45 y 59 años, la generación del no, la generación que eran jóvenes con el no y la generación que de alguna manera derrota la dictadura. Entonces, tiene sentido, eso ha aparecido muchas veces en mediciones. Tamaño del Estado, Chile tiene un tamaño de Estado demasiado grande y debe achicarse, 48%. Tamaño de Estado adecuado, 33%. Tamaño de Estado muy pequeño y debe agrandarse, 12%. No sabe, no responde, 7%. Eh, bueno, este todavía marca un escenario de relativo empate, porque el tamaño de estado adecuado, para efectos prácticos en la actualidad, y el estado muy pequeño que debe agrandarse, más bien juegan juntos. Es cierto que no juegan asimétricamente, porque el tamaño de estado adecuado es mucho más grande que el que dice que es muy pequeño. Eh, Siempre lo digo porque es un dato de la causa, un dato estadístico, ¿no? El tamaño del Estado respecto al empleo total en los países nórdicos es entre 25 y 30% del empleo total, para que tengamos una idea. En Francia es un 15%, en España es un 11%, en Chile un poquito menos del 5%, ¿no? Para que sepamos, ¿no? Bueno, aquí está el tamaño del Estado, pero con un triunfo claro de que debe achicarse el tamaño del Estado. Y de los impuestos, deben reducirse radicalmente 19, deben reducirse un poco 30, deben mantenerse 19. Y aquí funciona al revés la suma de los factores, porque aquí la suma que uno tiene que hacer es el 19, el 30 y el 19 de reducirse radicalmente, de reducirse un poco y de mantenerse. Porque aquí lo que significa políticamente es una reforma para aumentarlos. Y una reforma para aumentarlos hoy día pesa el mágico número de 31%. ¿Ya? No hay más. Entonces, la verdad es que agua en la piscina no hay para este tipo de discusiones. Eh, ¿Cuál es la mejor medida para reducir los problemas, la crisis de seguridad, para combatir la crisis de seguridad? Aumentar las penas, 34%. Mejorar la educación, 25%. Servicios de inteligencia, 21%. Mejorar las policías, 16%. Mejorar la economía, 3%. Ahí está entonces el cóctel correspondiente a la discusión de seguridad. Aquí, ya lo vieron ustedes, los que vieron la transmisión de ayer, aquí están los humoristas de Chile. Tampoco sé por qué hicimos esto, ¿eh? Yo no lo sé, pero aquí está, y me interesó. Coco Legrand, 42%, en un triunfo que no conoce rival en la historia. O sea, aquí no hay, es inimaginable, ¿ya?
inimaginable para los que le gusta, para los que no le gusta, inimaginable. 42, el siguiente 16, el siguiente 16. Dos que han instalado además dichos, personajes, ¿no? Dos que han instalado conceptos, conceptos, ¿no? No me refiero, con el respeto de Dinamita Show, no me refiero a Dinamita Show que, que como que sí, sonidos, ¿no? Stefan Kramer, 10%, tercer lugar. Y de ahí viene los que están en porcentajes bien juntitos, 6, 5, 5, 4, 3 y así. El Flaco Lindo, Felipe Abello, Edo Caroe, Natalia Valdebenito, Álvaro Sala, Luis Slimming, Fabricio Copano, Gloria Benavides. Y fíjense que esto no se vio influido por los eventos recientes, porque uno dice, bueno, a Slimming le fue súper bien en el festival, por ejemplo, va a salir más alto. No, salió un 3% que está bien. La gente que habla de humor es muy seria, parece, muy severa. Muy bien, ya nos contará Darío. Pero quieren ver algunos detalles, ¿sí? Ominosos detalles. Eh, bueno, ¿dónde está el corazón de Coco Legrand en ese grupo de 45 a 59? Eh, que también desde chiquitito nos tocó verlo en el festival, en cuánto programa había, así que mil veces. Eh, Bombo Fica también tiene sus lugares más fuertes en las edades más avanzadas, que estas cosas son tan importantes. Eh, Stefan Kramer es más parejo, pero tiene un poquito más de fuerza en los jóvenes de 18 a 25, a 29. Eh, Edo Caroe eh, tiene, tiene más fuerza también en ese tramo etario. Natalia Valdiorito también, es su zona más fuerte. Así que ahí ustedes pueden ver el perfil y esto le va a servir para análisis estratégico a nuestros, a nuestros humoristas, ¿eh? Lo pueden usar. Aquí está el gran Se los vamos a misterio, hacer llegar, se los vamos a hacer llegar. se lo vamos a llegar. Región de los lagos. Primer lugar, porque ¿qué se le ocurre a Darío? ¿A Pero cuál es qué la región pregunta? sería? ¿Cuál es la pregunta, Alberto? Pero la pregunta es, si usted se quisiera cambiar de región, ¿a dónde sería que no sea la región en donde vive? Entonces, las personas tienen que ir a soñar, tienen que soñar. Pero te quiero contar una infidencia, Darío. Chucha. Una pregunta muy parecida a esta, pero con ciudades, no con regiones, la hice hace como 8 años, Ya, ¿ya? Y creo que tengo una explicación respecto al triunfo de los lagos. ya, Porque cuando yo hice esa exploración, me apareció que un montón de gente quería vivir en Valdivia. Pero Valdivia ya no es los lagos, pero fue los lagos. ah, claro. ¿Cachai? Entonces, creo que hay un problema ahí de que puede estar incidiendo ese factor. El conocimiento. De así ser, sería muy fuerte, porque además los ríos es la tercera. Entonces, vamos a revisarlos algunos. Se me ocurre ahora, así mirando, que se me ocurre cómo desentrañar el tema. Y en el último lugar del mundo, ¿ya? Luego del... No, no los voy a ofender, mejor, ya. Está la región de Antofagasta con un 1% y la región de Atacama con un 1%, ¿ya? Donde nadie Oye, quiere ir a vivir. y la- Antofagasta, los tres, habrá que decirlo, perdona, las tres mineras, las últimas cuatro, las cuatro comunas del norte. La primera, segunda, tercera y decimoquinta. sí, pues las cuatro, las Chete. cuatro, ¿Qué la le macrozona. hayan, qué le hayan de malo, weón? Es lindo. Eh, ¿Cómo va a ser posible? Imagínate que la región de Antofagasta tiene el PIB Más de alto. Italia, compadre, Sí, po. pero de Italia. Mm. Mm, No se parece tanto, pero de Italia. mm. Sí. Bien. Eh,
Intelectuales, intelectuales. He A sido ver, derrotado, a debo ver. decir. Me ha ganado Axel. Te lo dije, ¿o no? Me lo dijiste, me lo dijiste. Sí, Estáis por 14,4, 14,1. eh, La gente tenía que votar por 3, para que sepan. ya, ¿cuáles son? A ver, tírate el listado, ándalo leyendo. Mira, lo único que sí, son todos los que han tenido algún nivel de presencia intelectual desde en los últimos Década. 15 años. ¿Ya? Dejamos fuera la otra generación porque es como, a mí me falta una falta de respeto con ellos, poner a competir así como a Mulián, Garretón, ¿me entiendes? Con los cabros chicos, digamos, ¿no? Sí, Entonces, yo hice el punto de corte en la época en que Carlos Peña entra en escena como líder, ¿ya? ya, 2006, 2007, de ahí para adelante, ¿ok? Entonces tenemos hasta recién, por ejemplo, puse a Loncón, que es muy reciente su aparición en la escena intelectual. Entonces está Mansuy, Herrera, Yamel Altit. Yamel Altit porque ha estado vigente en este último tiempo, ¿no? Es de otra generación, pero ha estado vigente en la disputa actual. Lucía Damer, Elisa Loncón, Eduardo Engel, Fernando Atria, Carlos Peña, yo mismo y Axel Kaiser. Ese sería el listado. oye, una consulta. Aquí la gente tenían que votar por uno, no había la alternativa, no sabe, no No, tres, responde. tres, Tenían que tres votar por nombres. tres, sí, hasta por tres. podían Yo votar voté por por uno nomás. uno, podían votar por uno, por dos o por tres. Ya, Entonces, este procesamiento lo hice, de hecho, bajo el riguroso método de la Fórmula Uno. Le puse los puntajes según el orden ya, que se le entregan a los pilotos por carrera, ¿ya? ya, ok, Depende de si estáis primero, segundo o tercero, ok, porque eso permite, entre comillas, premiar al que sale solo, por ejemplo, que gana solo, claro. ¿no? Entonces, gana premio. Así es que ahí está. Hay uno podría ser, Y perdona, hay uno podría ser la suma de los porcentajes, ubicando intelectuales de izquierda, de centro, de derecha, para ver lo si vamos a hay hacer ahora. alguna correlación, digamos, alguna Sí, correspondencia. sí, obviamente hay, obviamente hay. Ya. Elisa Loncón, por ejemplo, destaca en los más jóvenes, 18 a 29. Carlos Peña, en la gente de Santiago, es donde tiene su fuerte, y en la gente de 60 años y más. Está su público, ¿correcto? Y aquí tenemos los tres más politizados, los que tienen más diferencias según por dónde votan las personas, en qué primaria votan las personas. Por ejemplo, Kaiser tiene 64% dentro de la primaria uno, pero tiene 5 en la 2 y 30 en la 3. ¿Ya? El desgraciado. Entonces, eh, el Fernando Atria, por ejemplo, tiene 12 en la uno, 52 en la 2 y 22 en la 3. Y Elisa Loncón tiene 5 en la uno, 46 en la 2 y 14 en la 3. Esos son los que más se mueven, todos se mueven un poco por la cuestión más política, pero los que más se mueven, por ejemplo, Carlos Peña 38, 27, 43. O sea, baja en la izquierda, está más alto en el centro político y está eh, justo en promedio de los otros dos números con la derecha, más alto que la izquierda. ¿Ya? Y En mi tú, caso es medio al ahí, revés. factor Yo Lavín, pues, tengo, factor Lavín. tengo 30 en la derecha, que no está nada mal, 43 en la izquierda y 43 en el centro. Qué mal. Me voy a salir de este Zoom. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, yo espero que la gente se manifieste aquí en el chat. ¿Ah? Y que digan, pongan ahí lo que están pensando. ¿Ah? Eso nomás voy a decir yo. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero ¿cuál te dolió más? ¿Lo de Kaiser? ¿Eso es lo que te duele? No, weón, me duele tu empate entre la izquierda y la primaria con Orrego, París y Rincón, weón. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? Pues, si, ¿Estáis, weón, o ahora sea, vaya a ser un candidato transversal, weón? no, o sea, a mí me parece que el respeto es una ley del padrino.
el respeto, ¿ya? No, es lejos la mejor, el mejor atributo. Si te respetan de distintos lados, está perfecto, está perfecto. Ya están escribiendo aquí Entonces, al lado, ya están escribiendo aquí al lado. Mayor, un concertacionista de corazón. Alguien más entonces, arriba puso no, Marco, amarillísimo. pero mira qué interesante, po, porque mira, es que es súper interesante el sesgo. Se los voy a decir en su cara. De hecho, se los voy a decir en su cara. Fíjense lo que está diciendo. Saco el mismo porcentaje en la izquierda, ¿ya? Que en el centro, ¿ya? Y ustedes ven que eso es amarillo, ¿ya? Así es como pierden las elecciones. Claro, claro. Mayol, Así, Mayol y Boric, esos son los que tienen la receta. así que, así que nada. Bueno, la próxima vez me mido con el presidente, entonces, para poder ver cómo estamos. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿Te acordáis vamos a ver. esa pregunta que hiciste alguna vez de presidente y vicepresidente, jugando con esa idea que era bien... Oh, Sí, sí, po. eran buenas, Ya, bueno. buenas. Sí. Esa siempre, esa, ¿verdad? Qué bueno que me dijiste esa porque me gustaba Era ese juego. súper buena el tema de las duplas, súper buena. Sí. Y una idea que no llegó a nada. Bueno, estamos en la sociología, ¿no? A ver, ¿cómo será la vida de sus hijos? Esta pregunta yo me acuerdo que allá por el año 2008 la hicimos en la Chile y toda la gente consideraba que la vida de su hijo iba a ser, pero infinitamente mejor, compadre. Pero así, pero impresionante, impresionante. Hicimos una muestra con de aquella gente, porque la encuesta era bien grande, ¿no? Y muchas preguntas y todo. Entonces, yo separé una muestra de aquellas personas que sabíamos, por alguna razón, sabíamos que habíamos preguntado el colegio de donde habían estudiado. Entonces, clasificamos un poco los colegios de acuerdo a su historia económica, digamos, si son de capas medias, capas bajas, qué sé yo. Bueno, los que más esperanza tenían en el futuro eran los que vivían en comunas con menos esperanza de vida y que habían ido a colegios con menos puntaje. O sea, había una fantasía de éxito muy instalada. Bueno, esa fantasía no está. Es cierto que empatan los que dicen que será mejor que la mía, mi vida, eh, con 37% empata con creo que será más difícil que la mía, 37%. Pero el no creo que sea muy distinta a la mía, que un 26%, o sea, primero, que el pesimismo sea del tamaño del optimismo en estas cosas suele ser bastante malo, bastante malo. La dimensión neutra, eh, la sensación, porque es una derrota para un padre, sentir que su hijo también va a tener una vida que no es muy distinta a la de uno. Ah, quizás incluso es más derrota esa que será más difícil que la mía, porque puede ser mucho de contexto, pero igual a la mía es como bien triste, ¿no? Nadie quiere morirse así. Bueno, esto es interesante para entender el clima y creo que se ha subvalorado el clima. Ahora, el problema es que si lo sobrevaloran también es muy malo porque ahí llegan como, hagamos una campaña comunicacional, no tengo idea, cosas que no sirven. Vamos a las primarias. Ofrecimos tres primarias. ¿A qué primaria va a ir a votar usted si tiene estas primarias con estos candidatos? Primaria uno no dice nombre, no se llama nada, no tiene, no. Dice Cast, Matei, Cubillos, Kaiser. Kaiser, el candidato presidencial, no el intelectual. Johannes. Pues ya se repartieron los roles. Primaria 2, Toá, Bachelet, Marco Enrique, Camila Vallejo, Gonzalo Vinter. Primaria 3, Orrego, París y Rincón, Proboste. Eh, ok, ¿qué tenemos?
Perdón, Solo un perdón. tres por Entonces, ciento perdona, uno estaba frente a esta pregunta y uno tenía que escoger en cuál primaria votaba. ¿Cuál votaba? No, no el nombre, nada. ¿En cuál Ya, primaria votaba? Entonces, por eso les digo que esta era nuestra forma de clasificar derecha, izquierda y centro. No la clasificamos por conceptos, sino por acciones. claro. No por ¿Mm? una Es mucho más, autopercepción, no por una autodefinición. claro, claro. Esto es mucho más eficiente desde el punto de vista del análisis. Luego le preguntamos adentro de la primaria, entonces ya puesta la primaria, díganos por quién va a votar. ¿No? Entonces usted va a esta primaria, pide el voto de la primaria y le aparecen estos cuatro nombres. Evelyn Matei, 64% dentro de la primaria. Barraca, sí, absoluta, 24 Cast, Kaiser 10, Cubillos 2. ¿Se acuerdan de la primaria de Bachelet 2013? Bueno, la misma, así, barriendo. ¿Ok? Primaria 2, Bachelet 39, Toá 26, Vallejo 18, Winter 12, Marco Enríquez 5. 39 Bachelet, subiendo. Tiene cierta lógica. A propósito de ayer hablábamos de las afinidades electivas. Tiene cierta lógica que el protagonismo de Piñera la haya puesto también en una posición distinta. Y en la tercera, Claudio Rego con 54%, sacando mucha distancia, Franco Parisi con un 30%, y Yana Proboste y Jimena Rincón empatadas. La bestia negra de Jimena Rincón ahí, Yana, haciéndole bolitas. Pero, Eh, perdona, pero además esto es el 6% que votaba en esta primaria. sí, pues, O sea, la tranquilo. intención de voto de Jimena Rincón es de un 1%. Ahí está, po, véala, Ya, 0,5. sí. Aquí está. Eso es lo Entonces, real. esto es cuando uno lo mira con el programa completo. Espérate, le voy a hacer una... Matei 30, Dale, dale. Matei 33, Bachelet 16. ¿Se acuerdan que antes estaba acá saliendo segundo? Y en este momento el señor Kast tiene un tercio, un poquito más de un tercio de Matei. Muy, 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 o sea, ya fuera de juego bastante, bastante. 12 Cast, Toa 10, Vallejo 7, Johannes Kaiser 5, o sea, Kaiser le quita, nota al pie, Johannes Kaiser marca bastante más que la Marcela Cubillo. ¿Ya? Eh, o sea, Marcela Cubillo, vamos a jugar con la frase que le dijeron a Milei, que envejeció mal la frase. Marcela Cubillo hasta el momento es un fenómeno barrial. ¿Ya? Mm. Eh, Gonzalo Winter 5,1, Claudio Rego 3,3. Eh, lo de Winter es interesante porque uno dice Winter 5,1 no es malo, No es malo. pero uno dice el candidato del gobierno vigente. Sí, pues, es el único candidato frente amplista. Claro. O sea, de las opciones que le dimos ahí a la gente. O sea, si Vallejo saca 7 puntos y Winter saca 5 puntos, entre los dos nombres que pertenecen a la coalición de gobierno seminal, la fundamental, la principal, el corazón del sistema, los dos que están más cerca del presidente de la República, entre los dos hacen 14 puntos. Mm. Entonces, ya, pues, está complicado. Orrego 3,3, Marco Enríquez 2 puntos, Franco Parisi 1,8, Marcela Cubillo 1,1, Rincón 0,5, Proboste 0,5. Ese es el listado. El listado está diluido porque son hartos candidatos, como ustedes pueden ver, como hicimos este sistema de primarias, qué sé yo. Entonces se ve bastante diluido, y hay ejercicios que hemos hecho en otras encuestas anteriores donde hemos sacado a Bachelet, por ejemplo, para ver qué pasa y ahí se reparte mucho más el naipe. Y también he jugado, por ejemplo, sacando Orrego. ¿Qué pasa con los votos de Orrego? Los votos de Orrego
en un 80%. La última medición que hice con Orrego y sin Orrego al mismo tiempo, el 80% de los votos de Orrego se van a Matei, ¿ya? Para que quede claro, porque hay muchos que están contando esos votos como, no, vamos con Orrego y después Orrego da el apoyo, y así, pero algo servirá, por supuesto, pero no funciona, probablemente no sea suma cero, por lo menos. Mm, En el pasado más reciente, en noviembre del 2023, Evelyn Matei medía con José Antonio Cast, Matei 34, o sea, lo mismo que ahora, Cast 26, Cast 26. O sea, estaban a 8 puntos. Nosotros en ese momento dijimos, oye, ya están a 8 puntos, cualquier distancia. ¿Ya? No, sácate esta. Y además con Evelyn Matei, ojo con esto, aquí tenemos un listado discreto de candidatos. Aquí tenemos el lote grande, muy distinto. Eh, Guerra mundial. ¿Qué tan probable o improbable es una guerra mundial próximamente? Es imposible, 4%. Es improbable, 37%. Es probable, pero no ocurrirá hasta 3 años o más, 29%. Es probable y podría ser pronto, 28%. Es seguro que ocurrirá pronto, 3%. O sea, tenemos un 31% que dice que es probable, sería pronto o es seguro. ¿Ya? Eh, Así como en lo inmediato. 31% es una cifra, yo diría, importante. Importante. Ups, creo que mi amigo. Ahí, un momento, por favor. Ahí, ya. Aquí tenemos la guerra mundial en ciertas mediciones para ver dónde hay más peso. En el improbable, por ejemplo, los sectores de izquierda lo ven más improbable, los sectores de derecha lo ven más probable, ¿ya? Asignándole un porcentaje más alto en general, aunque los porcentajes más altos son bastante parejos. Los que creen más en la paz mundial son el centro. Eh, pero sí en estos intermedios es donde la izquierda es más moderada que la derecha al respecto. Eh, y el temor es mayor en las mujeres. eh, Así que eso hay que tenerlo también en consideración. Bien, estos son grandes crisis acontecidas en las últimas décadas. Partimos poniendo a la radio Kioto, caso Cabal, paraísos fiscales de Cast, caso Pente de SQM, caso Mobgate, fundaciones y robo de computadores, caso Municipalidad de Vitacura y Maipú, casos Audios o Luis Hermosilla. Cuando uno hace este tipo de preguntas, normalmente siempre el último evento sale más fuerte que el resto. Pero si nos fijamos, hay una cosa que es bien interesante ahí, que está bastante atractivo para entender. Déjenme ver si me apropio aquí de una plumita. Eso. Ahí sí. Ustedes se fijan, desde aquí para adelante, todos los resultados son más o menos parecidos. Es otra escala. Esta es la escala de la crisis anterior y estos casos, que no están en fecha, está el Mopgate, pero casi todos son recientes. Está el caso, o sea, el Mopgate es el único que fue el punto de inflexión, esa es la verdad. El punto de inflexión en términos de casos de corrupción fue el Mopgate. Entonces, caso Penta, SQM, caso Fundaciones y robo de computadores, caso Municipalidad de Viña, de Itacura y Maipú, caso Audios y Luis Hermosilla. Ok, tenemos aquí este, este conjunto de casos que son los más altisonantes, con un gravísimo muy alto para efectos de el caso Hermosilla, y lo otro más o menos estabilizado en un 50%
tanto fundaciones como municipalidades, el gravísimo, la evaluación de gravísimo. Eh, ya hay un 31% de personas que no conocen el caso Radio Kioto, fíjense, interesante, y hay un 6% que no conoce el caso Mopgate, pero todavía hay un 4% de gente que no sabe del caso Hermosilla. Eh, ¿Quiénes serían las personas más involucradas, según usted, en estas conductas irregulares asociadas al caso Hermosilla? Chadwick, 65% en el primer lugar. Sebastián Piñera, segundo lugar, 44%. Miguel Crispi, 30%. Cuarto, no recuerdo los nombres, que es como una línea, ya línea divisoria de que ya, de ahí para abajo es distinto el mundo, pero ahí están, con 15 Cast, con 14 Jackson, con 12 Jadwe, con 10 Bachelet, con 7 Matei, con 6 Vallejo, con 5 Parisi, con 4 Lagos y con 4 Enríquez. Dos Esta es preguntas. interesante porque, Primero, esta es bien interesante porque ¿se votaba por dos, por tres, por cuántos? no se votaba por uno, perdón, por tres, por Por tres, tres, por tres, por tres. Ya. por tres. Fíjate lo siguiente, estos tres son nombres que aparecieron en la discusión. ¿Ya? Los otros nombres que aparecen son nombres que no tienen mucho que ver con las noticias. Pero igual. O sea, pero lo interesante, a mí me encanta este caso, porque esto nos permite entender cuál es el nivel de sospecha que generan los personajes. ¿Me entiendes? Obviamente el nivel de sospecha está asociado también a estas vinculaciones que son ya asumidas, Chadwick, Piñera, Crispi. Y por lo tanto eso contamina eventualmente a, por ejemplo, a Giorgio Jackson o eventualmente incluso a Camila Vallejo. Pero es cuán, cuán grave es tu herida respecto a la posibilidad de que te timbren con un caso, por ejemplo, judicial. De esto habla. Y vemos aquí un grupito que tiene unos puntajes que son más o menos importantes, o sea, 15, 14, 12, 10, más o menos importantes. Eh, Probablemente eh, saltando en una pata con estos resultados Lagos y Marco Enrique. Marco Enrique que sale de la zona en otro momento. ¿Quién es el culpable? Marco Enrique está en los primeros tres tranquilamente, los primeros cinco tranquilamente. Entonces, y a Lagos le tocó duro también con estos temas de ciertos casos y por tanto podría ser señalado, ¿no? No ocurrió. Vamos a pasar a los factoriales del ritmo que ustedes tanto conocen y vamos a ver qué es lo que pasa. Este gráfico lo mostramos ayer con otra modalidad de gráfico, esta vez la cambié, estoy probando formas de visualización. Eh, este gráfico voy a explicarlo y para esto necesito que pongan atención no al gráfico, sino que a lo que voy a decir, así que lo saco. Hemos explicado varias veces, todos los análisis multivariables, o sea, todos los análisis que uno mete una juguera grande con muchas variables para ver qué sale, tienen un procedimiento mínimo, ¿no? No es una juguera que uno la activa y salen cosas y listo. No. En general, casi todas las herramientas de análisis multivariado se comportan a partir de un criterio súper sencillo, que es el corazón del análisis de variables, que es la correlación, o sea, que hayan variables que se muevan en conjunto. O sea, si yo aumento, ya no ocurre eso, ¿eh? O sea, sí, ocurre, pero menos. Si yo aumento, o sea, pongo las columnas desde las más ricas hasta las más pobres, ¿ya? Entonces voy a ver un movimiento en general, así como en lo general, más allá de las excepciones, donde de la más rica a la más pobre aumenta, a medida que vamos bajando el nivel socioeconómico, va subiendo el voto de izquierda. ¿Ya?
Va subiendo el voto del Partido Comunista, va subiendo el voto de izquierda. Eso es casi una ley universal, prácticamente en todas partes se da, o sea, es así. Uno puede ver casos específicos, que si no sé, que si Ñuñoa versus La Pintana, que no, ya, ok, todo lo que quieran, pero en los grandes números es así. Bueno, la correlación uno puede ir sofisticándola más y más y más y uno puede empezar a llegar a herramientas más complejas. Puede la correlación de la regresión, después viene un cierto tipo de análisis que es construir grupos, ya, agrupar variables entre sí por su semejanza, separar respecto a las diferencias, y así uno va a distintos niveles hasta que llega al factorial, que el factorial básicamente lo que hace es que uno, ¿qué es lo que pasa con uno? Que uno quiere como construir un mapa con las variables, ¿no? Un mapita. Y ese mapita uno tiene que hacerlo con algo. Entonces a veces uno se construye el mapa arbitrariamente. Yo lo he hecho muchas veces. O sea, yo invento un mapa, diseño preguntas para que me den puntajes en esos mapas. Después pongo a cada objeto, por ejemplo, la gente que votó por tal persona, le pongo un ejemplo real. El año 2000 yo tenía que hacer una encuesta política justo después de la elección de segunda vuelta, Lagos-Lavín, donde había ganado Lagos por nada. Justo en ese momento tengo que hacer un estudio político y tenía que preguntar por quién habían votado. Bueno, había un problema grave para mí, porque yo sabía que un porcentaje grande de gente que había votado por Lavín iba a aparecer no votando por Lavín ahora. Primero porque había perdido. Segundo porque había llegado a ese escenario en un escenario excéntrico, con una campaña muy, muy bien diseñada, qué sé yo, pero un escenario excéntrico. Eh, y por tanto, y Lagos se había instalado bien los primeros meses y por tanto no, era natural que la gente dijera, bueno, en realidad está súper bien Lagos. Y entonces el, el problema que se producía con eso era el daño para el eje. Entonces yo tenía, en ese tiempo yo había diseñado una cuestión que era un eje, eran tres ejes que construían un espacio cúbico, que era un eje de libertades económicas más menos, un eje de libertades individuales más menos, libertad económica, por ejemplo, más libre mercado, menos regulaciones, en fin, eh, menos tamaño del Estado, eh, el tema de libertades individuales, bueno, más derecho al aborto, más derecho al matrimonio homosexual, qué sé yo, versus restricciones, y un tercer eje que era el eje lucha de clase, ¿ya? El eje lucha de clase, o sea, más, más crítica a las relaciones entre clases, desde abajo hacia arriba o menos. Ok, tenía esos puntajes. Discriminaban espectacular, era fantástico, eso, pero era un eje artificial, creado conceptualmente. Pero yo puedo hacer un eje que no tenga el defecto, para algunos lo es, para mí no, pero para algunos lo es, el defecto de ser, y no te gastáis yo me gastaba una cantidad de preguntas enorme en hacer esto. Eso también es un problema. Tú le puedes pedir que matemáticamente te separe, te separe dos ejes que están explicando el movimiento de los actores, el movimiento de la escena, que te diga qué factores, y esos factores están hechos de qué, de pedazos de cosas. Un pedazo de la gente que vota a favor de Pinochet y contra de Allende, otro pedazo que tiene que ver con las preguntas de valores, otro pedazo que tiene que ver con la pregunta sobre impuestos, otro pedazo, y arma un eje, y luego arma otro eje. Bueno, se armaron dos ejes, ¿no? Se armaron dos ejes que se han armado otras veces antes, y por eso ya me atrevo a decir que esto es importante de tener en consideración, y por eso se los pongo aquí sobre la mesa, porque me parece que es enormemente esencial. Este es el primer eje. El primer eje se llama izquierda-derecha. Hice el gráfico nuevo para poder hacerlo de izquierda a derecha, justamente. Entonces,
En rigor sería desde acá porque va a tener menos acá, pero no importa. Si matemáticamente, por los datos que nosotros tenemos en la encuesta, hubiese que clasificar a la gente en izquierda, derecha, ¿ya? Partiríamos por Boric, Allende, Bachelet, estamos hablando de Bachelet 2, Bachelet 1, Frei Montalva, Ricardo Lagos en el centro, y ya al otro lado, ya en la derecha, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Piñera, Piñera 2, Piñera 1, y aquí tenemos a Pinochet. Eso es lo que tenemos en el primer eje. El primer eje nos muestra que establece un criterio de izquierda a derecha. ¿Y qué entiende por izquierda a derecha? Fundamentalmente, no es lo único, pero fundamentalmente tomé lo que tiene que ver con estos personajes para que ustedes vean cómo lo ordenó. ¿Ya? Ordenó así la izquierda y la derecha. Y el segundo eje, a mí me encanta este eje porque es fantástico y es bien importante, hago pausa también. El segundo eje es el eje concertación, más o menos concertacionista. O sea, el computador nos dice, la metodología nos dice que el segundo eje que clasifica los datos mejor es cuán concertacionista eres. Eso significa que la concertación logró ser algo distinto a la izquierda y la derecha. Es súper interesante. Pero además significa otra cosa. Significa que la concertación muerta resulta que tiene un fantasma que es eficaz en nuestros datos hoy, ahora. Y nos dice una tercera cosa, que los constructores de un nuevo proyecto político para Chile, por izquierda o por derecha, no han logrado vencer a la concertación. Tres cosas súper interesantes. Ni pagado por Lagos lo habría hecho mejor. Aquí tenemos el eje concentracionista, que parte en los menos concentracionistas. Esta clasificación es brillante de parte de la computadora, debo decir. Fíjense, partimos con Allende, poco concentracionista. Seguimos con Pinochet. El tercero en la lista es Boric. El cuarto y la quinta son los dos gobiernos de Bachelet. El siguiente es el segundo gobierno de Piñera. Luego es el primer gobierno de Piñera, que ya era más concertacionista. Y de ahí vienen ya los propiamente tal concertacionistas, así duros. Bueno, Frei Montalva no, pero sí, no existía la concertación, pero de alguna manera está allí su impronta. Y tenemos a Lago, a Frei hijo y a Patricio Elwin en el corazón del concertacionismo. Esta es la extraordinaria clasificación que nos permite entender cómo este eje también es un pilar ordenador de la sociedad. Y en estos ejes, entonces nos vamos a mover y nos vamos a mover explicando principalmente y en primer lugar que este eje, la horizontal, es un eje, es el eje de izquierda a derecha, propiamente tal, que aquí aparece por el lado, la derecha aparece en el lado izquierdo del eje, pero da lo mismo. Y este es el eje concentracionista, ¿ok? Para que tengamos entonces cierta claridad al respecto. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos a varios eh, casos interesantes. Matei aquí con ya su puntaje que es muy alto, bien fuerte, con un cast aquí con Kaiser compartiendo espacio, Marcela Cubillo muy pequeño y sin mucho una posición, Parisi aislado, sin un mal porcentaje, pero muy aislado. Eh, aquí
una buena posición de Marco Enrique, ¿eh? Hay que decir que esta posición ya la viene teniendo hace un rato, una buena posición. No tiene tantos votos, pero es una buena posición. Bachelet, Toá y Winter prácticamente pegado. Camila Vallejo más separada, ¿eh? Ya. Podríamos decir que incluso está demasiado separada, está demasiado fuera del mapa. Claudio Rego en una posición intermedia, eh, que obviamente intermedia y además concertacionista, o sea, acá, junto con Jimena Rincón, qué sé yo, pero Jimena Rincón está bastante a la derecha, ¿no? Eh, Orrego está en una posición más concertacionista. París está en una posición parecida desde el punto de vista del eje izquierda-derecha, pero está en el anticoncertacionismo. Todo esto tiene bastante sentido y nos ayuda a tener un buen mapa de acciones. Este mapa sirve harto para poder pensar en los ataques, las defensas, el juego, en a quién golpea, en fin. O sea, no voy a dar los consejos aquí porque ha sido demasiado obsceno. Pero se puede usar para eso. Aquí habíamos mostrado ayer que se podía hacer esto mismo con los humoristas, con los comediantes, y podíamos tener entonces aquí el espacio derecho con Coco Legrand, Álvaro Sala, ¿ya? El espacio más concertacionista, pero por izquierda, de Kramer, Slimming, Copano muy radicalizado en la izquierda, y después acá abajo, ¿ya? La gente que se relaciona menos con ese centro político, y Abello, Caroe, Dinamita Show, Bombo Fica y Natalia Valdebenito. Ayer lo analizamos, así que ustedes lo pueden revisar ahí con más detalle. Aquí tenemos la probabilidad de un golpe de Estado según la primaria que ustedes eligieron, que las personas eligieron. Y aquí vemos entonces el muy improbable, muy alto en la primaria izquierda, y el muy probable, muy bajo en la primaria izquierda, y los otros son prácticamente homogéneos entre la derecha y el centro, que es otra noticia que habrá que analizar, esos parecidos estructurales que se están produciendo. Em, ¿Cómo se comportan respecto a esta pregunta sobre el tipo de medidas contra la delincuencia que hay que tomar? Aumentar la vena primaria uno fundamentalmente, también servicio de inteligencia, pero muy fuerte eh, el tema de aumentar las penas. La primaria 3, la de centro, se mueve más bien en mejorar las policías, aumentar las penas, y también los servicios de inteligencia, como otro elemento a destacar. Y los sectores de la primaria izquierda más bien se concentran en el tema de mejorar la educación y tienen bien poquita participación en las otras dimensiones, bien poquita. Ese problema de repertorio que se está verificando, hay que ponerle atención. Aquí vemos el tamaño del Estado y las candidaturas. Esto es bien interesante. Ustedes se fijan, Marcela Cubillo, por ejemplo, solo tiene que el Estado es muy grande y debe achicarse, no tiene otras personas. La otra gente no sabe, no responde. Eh, el caso de Johannes, dice Axel, pero no, Johannes Kaiser, también el Estado está en un buen tamaño, tiene un poquito ahí, o sea, no es la causa tan radical como la de Marcela Cubillo. Después Parisi, muy parecido, José Antonio Cast, que incluso está en esto a la izquierda de Parisi, de Johannes Kaiser y de Cubillo. Jimena Rincón, esto es fantástico, Jimena Rincón. Claro, no tiene tan alto, el Estado es muy grande y debe achicarse, pero el Estado tiene un tamaño adecuado, lo tiene súper grande y finalmente no tiene ninguna otra alternativa. O sea, los únicos que no tienen más alternativas son ella, Johannes Kaiser y Marcela Cubillo, ¿ya? Muy, muy anichada en una zona específica. Evelyn Matei incluso estado pequeño de agrandarse, hay un par ahí. Claudio Rego también, muy poquito de agrandarse, pero lo tiene. Y ya aquí con Marco Enríquez tenemos
prácticamente igual en un estado grande, pero 41%, pero de ahí para adelante tenemos repartición prácticamente igualitaria, un poquito, un 35% del estado pequeño debe agrandarse, y el resto ya va bajando mucho en la idea de estado grande hasta llegar a Camila Vallejo, que es lo más bajo, con un 11,1. Eh, el estado adecuado, en todo caso, llega hasta más del 50%. Y de ahí para adelante, estado pequeño que debe agrandarse con claridad. Igual, si ustedes se fijan, como ya lo vimos en los datos, el estado grande tiene mucho, mucho peso. El estado pequeño, ustedes ven los colores y salvan los muebles por aquí y por allá, pero no más que eso. Impuestos y candidaturas. José Antonio Cast. José Antonio Cast tiene cosas aquí interesantes. Aquí tenemos dos líneas. Una es esta y otra es esta. ¿Por qué esta? Porque aquí es donde llega Johannes Kaiser con la idea de que deben reducirse los impuestos radicalmente. Este es el más extremo del caso. Johannes Kaiser diciendo hay que reducir radicalmente los impuestos. Bueno, es con él donde llega esa. En sus votantes tiene un 71% que creen esto. Es probablemente el factor que está explicando su elección. De ahí vienen los siguientes que vienen con eso, son Cast y Parisi. Cast y Parisi. Y ya el resto bastante, bastante menos. ¿Ya? O sea, bastante, bastante menos. Pero el, la importancia del aumento de impuestos, vemos que recién podemos hablar de que está con cierta presencia mm, aquí, o sea, de Bachelet para abajo, ¿no? Bachelet, Marco Enrique, Carolina Toá, Camila Vallejo, Yana Proboste, Gonzalo Winter. Eh, y el deben aumentarse radicalmente, salvo Camila Vallejo con un 37%, que no compite con el más radical del otro bando, que tiene más del 70% para sus opciones. Este es el caso más radical respecto a deben aumentarse radicalmente los impuestos. Aquí están los candidatos por valores, no voy a entrar en mucho detalle porque es largo, pero les quiero mostrar esto. Desde Marco Enrique hacia acá, Toá, Bachelet, Winter, Vallejo, tenemos una importantísima, importantísima presencia del valor de la igualdad. Eh, y esto es un factor importante porque no se ve distribuido. Es decir, a medida que nos acercamos más a la izquierda, quedamos con gente más unidimensional, con un solo valor sobre el cual hablar. Ustedes se fijan, Kaiser tiene diferencia, tiene un 53% en libertad, ya, ok, pero tiene sus matices. Juan Antonio Cast está más por el lado de orden, 50%, pero el resto. Entonces, es una situación delicada en ese sentido, la falta de repertorio que implica esto. Eh, y creo que eso es bastante, bastante preocupante. Y ya lo estuvimos con nuestras fotos. Bravo, bravo, bravo. ¿Les gustó, no? ¿Les gustó? Bravo. Bien, Muchas bien, gracias. muy bueno. Bueno, Muchas gracias. Buena, Mayol. Sí. grande maestro. Ya. Maestro, Oye, brillante.